Seguro que todos os acordáis de lo que dije la semana pasada, que hablé un rato de la figura de Juan el Bautista, porque decía que era como el protagonista, ¿no? Y decía que había la mitad del libro, hablaba de la Biblia, hablaba de la profecía del que va a venir, del Mesías Salvador, y la segunda mitad contaba que el Mesías había venido. Y en el quicio de las dos partes estaba Juan el Bautista. Seguro que todos os acordáis porque es la primera vez que saco un libro y lo enseño así mucho, y entonces a la gente más o menos con esas cosas uno se acuerda. Entonces, ¿de qué va el Evangelio de este domingo? Uno diría, pues seguro que avanza por otro lado. Bueno, pues no, es el mismo, repite el mismo Evangelio. ¿Eso por qué es? Pues porque la figura de Juan el Bautista es muy importante. Pues seguramente sí. La semana pasada escuchábamos ese Evangelio en la versión que escribe Marcos, y esta semana la vamos a escuchar en la versión que escribe Juan, que es un poco más larga, pero que también es la misma narración, ¿no? Como Juan el Bautista aparece, les va anunciando que está cerca el Mesías. La gente le pregunta si él es el Mesías y él dice, no merezco ni desatarle las sandalias. Y él va como capeando el temporal y diciendo, hay que convertirse, preparar el camino del Señor. Por eso cuando me planteaba yo qué hago esta semana para hablar en el Chateando con Dios de lo que dice las lecturas de este domingo, digo, el Evangelio es el mismo, tengo que volver a decir lo mismo. Y he dicho, bueno, le doy una vuelta y me cambio de tercio. Y entonces me he ido a la segunda lectura, que es una carta que les escribe San Pablo a los habitantes de Tesalónica, que ahora se llama Salónica, la ciudad. Pero bueno, los habitantes de allí estaban un poco desesperados porque no tenía lugar ese final de los tiempos, esa sensación de que por fin se cumple lo que hemos escuchado. Y San Pablo les escribe dos cartas y en la segunda de ellas les anima un poco y les dice, no, tranquilos, Dios es fiel a sus promesas, Dios cumple lo que ha prometido. Y para nosotros ese también es un mensaje para este tiempo. Tranquilos, Dios es fiel. Dios cumple, Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios te ha dicho que te salvará y te salvará, te ofrecerá esa salvación y luego ya tú decides si la acoges o no. Pero en esa carta les escribe en esta lectura que vamos a escuchar este domingo con tres mandatos que son como importantes, ¿no? Sed constantes en orar, dar gracias en toda ocasión y estad siempre alegres. Son como tres mandatos, los he cambiado de orden en realidad, pero tres mandatos que da San Pablo a los habitantes de Tesalónica y que nos los da también a nosotros en este tiempo. Vamos a ir un poco por orden, porque eso me parece que nos sirve para nuestra vida cristiana. Sed constantes en la oración. La oración, que es el diálogo personal con el Señor, no se debe abandonar nunca, siempre nos está esperando. Y esto, para ser constantes en la oración, es preciso como dos cuestiones previas. Primero, darse cuenta de que ahí está el Señor, de que en nuestra oración Dios te está escuchando. Y entonces, si sabemos que hay un quién que nos escucha, que nos está esperando, nosotros nos animamos a ir a la oración cada día. Y la segunda cosa es que esa persona que te está esperando para escucharte, te quiere. Es el sentido de tu vida. Entonces ahí no fallamos nunca. Seguramente si hacemos un listado de las novias que hemos tenido, o de los novios que habéis tenido, si hacemos un listado de las novias que hemos tenido, podemos decir, ¿cuántas veces he llegado yo tarde o he dejado de ir al encuentro con una persona para hablar con ella a la que yo quería y sabía que ella me quería? Pues seguramente nunca lo dejábamos de hacer, seguramente siempre éramos constantes en ese encuentro. Pues esto es lo que se nos pide, ser constantes en la oración es el encuentro con una persona que te ama y a la que tú amas, y es el sentido de tu felicidad. Por tanto, ese mandamiento exige darnos cuenta de eso, de que vamos a hablar con alguien y de que ese alguien nos quiere. Y entonces la constancia es bastante fácil de vivir. La segunda es dar gracias en toda ocasión, que es tener conciencia de que lo que tenemos a nuestro lado es un don de Dios. Que Dios que está a nuestro lado nos está enviando constantemente sus dones. Muchas veces en las personas que tenemos, en los acontecimientos de nuestro día a día, en el trabajo que abordamos cada jornada, es un regalo que Dios nos hace y que tenemos que agradecer, ser personas agradecidas. Por tanto, lo primero, ser constantes en la oración, la segunda, dar gracias en toda ocasión. Y la tercera, que San Pablo la dice la primera, es estad siempre alegres. Y esto es más difícil, porque la alegría no es una cosa que uno se esfuerza y en ese momento pasa a estar alegre. Lo mismo que enamorarse, no le puedes decir a una persona, enamórate.
Claro, porque eso no sale así. Enamorarse es algo que sale de dentro a fuera, ¿no? No es de fuera a dentro. Y lo mismo pasa con la alegría. Estad siempre alegres. ¿Cuál es el fundamento para estar siempre alegres? Lo mismo que decíamos antes en la oración. La conciencia de que somos siempre queridos por Dios. Ese es el fundamento de nuestra alegría. Sin esa permanente presencia de Dios en nuestra vida, nos sentimos solos, nos sentimos aburridos, nos sentimos tristes. La alegría viene dada porque Cristo está de tu lado, porque Cristo está a tu lado, porque Cristo te acompaña y te sostiene. Cuando vas a caer, Él es el que te levanta. Este es el motivo de nuestra alegría, el motivo de la verdadera alegría, que nos permite vivir serenamente en paz cuando viene la dificultad, cuando viene la incertidumbre. Por eso ese imperativo necesita de la oración y necesita de la acción de gracias. Si vives en la oración, en el encuentro con el Señor, y si vives en la acción de gracias porque todo lo vives como un don que recibes de Dios, entonces el estar alegres será una realidad en tu vida. Vamos terminando. Esos 3 mandamientos de San Pablo para los tesalonicenses son 3 mandamientos también para ti. 1. Estad siempre alegres. Lo segundo, sed constantes en la oración. Lo tercero, dad siempre gracias por todo. Así nos lo pide San Pablo, así lo podemos vivir en esta semana tercera del tiempo de Adviento, ya cercana, la salvación de Dios que nace en Jesucristo en Belén.